en esta mañana y espero que podamos en esta mañana ser sensibles y que nuestros oídos estén atentos a la voz que el Padre quiere hablarnos en esta mañana. ¿Okay? Le doy gracias a mi Padre por el privilegio de poder compartir esta palabra, que primeramente creo que es una palabra donde tengo que examinarme y tengo que mirar y no solamente comer, ¿verdad? Porque la palabra es Cristo, es la palabra. La escritura, la que tenemos en las Biblias, es la escritura que se quedó escrita de Él, pero la palabra es Cristo, el Cordero es Cristo. Y muchas veces nosotros nos gusta comer de Cristo, escuchar de Cristo, oler a Cristo, ¿verdad? Pero muchas veces comemos como en la Pascua, que les dijo que comieran deprisa, ¿verdad? Porque iban a ser rescatados o iban a salir de Egipto y comieron a la prisa. Pero hoy es el tiempo de disfrutar, así que vamos a orar para que sea el Padre el cual esté en medio de nosotros y nos ayude a lo que va a ser expuesto y confrontado en esta mañana. Papá, te doy gracias, pido la paz, pido el gozo en cada persona que está aquí, Señor, y en mi vida, Señor, y que tus ángeles ministradores, tu espíritu, el que nos edifica, el que nos guía, Señor, sea el cual nos lleve a la libertad, a lo que Cristo nos ha llamado en esta mañana, Padre. Bendigo a cada uno de tus hijos y bendigo mis labios, Señor, que cada palabra, Señor, que salga, Señor, de esa fuente, Señor, con autoridad y poder, Señor, sujetamos toda oposición y todo espíritu que quiera estorbar para que Cristo no sea el centro. En el nombre de Jesús declaramos que Él es el centro, que Él es el autor y consumidor, que Él es nuestra fuente de vida en esta mañana. Y nos disponemos y exponemos nuestra mente y nuestro corazón de cada persona, de cada niño, para que sean los depósitos llenados de Cristo, Señor. Te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Así que el tema que voy a estar compartiendo hoy se llama poder y autoridad. Y hablábamos de ahorita que tu amor quitó todo el temor. Como hijos tenemos poder y autoridad. Si somos hijos, tenemos poder y autoridad. Dile al que está a tu lado, si tienes a alguien contigo, si eres hijo, tienes poder y autoridad. Y el temor dice que pone lazos, ¿verdad? Y los hijos no tenemos temor porque tenemos al Padre. Muchas personas viven atemorizadas por el temor, por el día de mañana, por las finanzas, por tener solamente autoridad o poder del mundo para ser reconocidos ellos y no dar a conocer el poder, la sabiduría de Cristo, ¿verdad? Sino ellos buscan por ese poder para ser glorificados ellos. Pero nosotros sabemos que el poder y la autoridad vienen de parte de Dios, pero para sujetar todo lo que se opone a Cristo. Y en Lucas, el libro de Lucas, en el capítulo 9, del versículo 1 al 6, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Le dio poder y autoridad sobre los hombres o sobre qué? Dice aquí que les dio poder y autoridad. En esta versión o en este capítulo dice sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.
Así que el poder que te dio el Señor y que me dio es autoridad sobre todo demonio o sobre todo espíritu inmundo, y para sanar. Y muchas veces la iglesia nos olvidamos de esa autoridad, y creo que ahí es donde el Señor nos está llamando esta mañana. La otra vez que compartía hablaba de las excusas que le ponemos al Señor cuando Él nos invita a su mesa. Antes de darle autoridad y poder a estos 12 discípulos, tuvieron que ser discipulados. Y como hijos tenemos que ser hijos maduros, hijos entrenados, hijos capacitados para recibir ese poder y autoridad. No le podemos dar una autoridad, un poder a un hijo cuando todavía necesita ser guiado, ¿verdad? Ser, como dice la palabra de Dios, ser alimentado con la leche. Y cuando nosotros hemos sido pasado por un tiempo, por ese discipulado, por ese entrenamiento de Cristo, tenemos que orar y reprender, orar por los enfermos, orar y sujetar esas autoridades que aquí la palabra de Dios dice, esos demonios o esos espíritus inmundos. Y muchas veces hablábamos en la clase, estamos tan endormecidos que nuestros sentidos espirituales se embotan, como que no olemos, no miramos, no escuchamos, no sentimos, ¿verdad? Entonces tenemos que ser unos hijos donde vengamos al Padre, y como el Padre bueno dice aquí que les dio ese poder para autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades, pero el verso Dios dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vuelve a decir otra vez, a sanar a los enfermos. Y el estar enfermo no solamente tiene que estar enfermo físicamente, sino hay personas también enfermas del alma. Jesucristo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. A veces la alma se abate, se entristece, se desilusiona, se enoja, ¿verdad? Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedar allí, y de ahí no salir. Y donde quiera que no os reciban, salir de ahí, de aquella ciudad, y sacudir el polvo de vuestros pies en el testimonio contra ellos. Y salieron y pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Aquí dice que el Señor les mandó a sanar a las personas, a liberar a las personas, a predicar el evangelio. Y muchas veces nosotros habíamos escuchado, cuando yo conocí del Señor, conocí de este evangelio donde tenemos un Dios poderoso que sana, que no hay nada imposible para Él, un Dios que libera. Pero muchas veces nos acostumbramos, y como no hay esa necesidad de que podemos decir tenemos aseguranza, ni le oramos al Señor, vamos al doctor. El libro de Lucas habla mucho de los milagros que el Señor hizo, sanidades poderosas, y también habla de personas que estaban poseídas, endemoniadas. Había un hombre también que incluso no podía estar vestido porque dice que estaba tan poseído que aún
vivía en un sepulcro, el Gadareno, ¿verdad? Entonces, muchas veces la iglesia nos hemos enfocado tanto en tener más de 2 túnicas, en tener más, en que muchas veces la iglesia nos hemos equivocado o hemos seguido que tienes que ser próspero, tienes que, como dice, como nos desenfocamos del propósito o de lo que el Padre nos encomendó. Dice que los mandó y les dio autoridad para liberar a la gente, para sanar a la gente. Y si somos hijos, la liberación, la sanidad debemos de empezar en nosotros mismos. Podemos empezar en nosotros mismos. ¿Por qué debemos empezar en nosotros mismos? Porque dice la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y muchas veces queremos el poder y la autoridad, pero para orar por otra persona, para liberar a otra persona, pero ¿qué de nosotros? Nos conformamos y estamos hasta ahí. Muchas veces se vive doble vida porque la persona se creyó que eso solamente el venir a congregarse era todo, y que en su casa puedo hacer lo que quiero, puedo vivir otra vida. Si estamos aquí es porque estamos aprendiendo y nos ha llamado el Señor a reconstruir, a llamar familias. Estamos aquí porque le hemos creído, no porque nadie nos obligó a venir. Estamos aquí porque queremos aprender de Él. Amamos a Él. Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que oramos? A mí me confrontó mucho esta palabra. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor como iglesia nos manda a orar unos por otros, pero también a orar por la iglesia, por ir a predicar a otros. Y dice que la palabra de Dios, o la palabra viene del griego, la palabra poder. El poder, ¿se recuerdan a Jesucristo con lo que lo confrontaban y le decían, ¿con qué poder y autoridad haces estas cosas? ¿Con qué poder y autoridad haces cosas? Como hijo y como hija de Dios tenemos poder y autoridad. Tienes que creerlo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder y dominio propio. Y si lo crees, y si yo lo creo, podemos vivir en victoria. Porque tiene que haber, decíamos, somos tus hijos, tu sangre. Si somos hijos, tenemos ese poder y autoridad. Aún dijo él, si le dices a ese monte que se mueva, se puede mover, porque tu fe. Y una de las cosas que es difícil, no pondría difícil, sino que se tiene que aprender la autoridad. Un ejemplo que puedo mirar y que puedo poner aquí, que puedo entre buscando entre la escritura, llamaba un ejemplo que este hombre sabía lo que era la autoridad. Y este hombre no era ni siquiera una persona cristiana ni nada, sino este hombre era un centurión. Dice que este centurión en Lucas 7, del 1 al 10, dice que
del 1 al 10 dice que después que hubo terminado todas las palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Esta es una ciudad. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a uno de sus ancianos, de los judíos, rogándole que viniera a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión estaba a cargo de unos soldados, pero no era uno que tenía autoridad, y que a pesar de que el pueblo se empoderaba de su autoridad o eso, sino dice que amaba a la nación y les había hasta edificado una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba de lejos de la casa del centurión, envió a uno de sus amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjate qué humildad y qué actitud. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Este centurión, no por creído o porque tenía autoridad, mandó un siervo, sino porque ahí mismo en el 7 le dice: porque aún no me tuve digno de ir para contigo, mandé a mi siervo. Dice: porque también, fíjate la clave en el 8, dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Dile al que está a tu lado: cuando estamos bajo autoridad nos conviene. La rebeldía siempre, a veces, digo siempre, se aprende por obediencia o por consecuencia. Dijo él: yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y ve allá, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel, sea en su pueblo, he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Qué hermoso. Porque la fe, miramos, este hombre, Jesús no le dijo: mire, este hombre tanto que tenía autoridad, que sabía de la autoridad, sino que dijo: no he visto ni aún en Israel tanta fe. Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilla. Queremos maravillar al Señor. Pero muchas veces cuando se nos da una orden cuestionamos. Cuando nos da una orden nos quejamos y nos sentimos y nos molestamos. Y de naturaleza viene. Desde niños no queremos sujetarnos. Y muchas veces crecimos y no fuimos enseñados a ser disciplinados, a sujetarnos, a respetar esa autoridad de padres. Me recuerdo y aún de David, cuando decía: Dios me guarde de hacerle daño al ungido. Cuando David era perseguido por Saúl, pero hay esa arrogancia, esa prepotencia de que yo lo puedo. Él podría decir: no, que venga y que Jesús se ponga, que venga y imponga manos sobre mi siervo, porque es que yo
amo a su nación, es que yo he edificado una sinagoga. No, era un hombre que amaba al pueblo y que reconocía el poder que había en Jesucristo. Dice que este centurión oyó hablar de Jesús. El poder y la autoridad van juntos. Gloria lo cree y lo recibe, ¿verdad? El poder y la autoridad van juntos. No nos cuesta a veces sujetarnos, ¿verdad? Jesucristo dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no hay nadie de aquí de los que hemos sufrido tanto, que hayamos puesto la vida por muchos. La ponemos por nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestras familias. El segundo ejemplo que puedo mirar es Filipenses 2, y ese es el mejor, pero lo quería poner también del centurión, porque Jesús, pueden decir, pero era Jesús. Cristo, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 9, dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de los hombres se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz, dice. Por lo cual, este es el triunfo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Esa es la victoria, y que muchas veces como hijos lo despreciamos, lo menospreciamos, o no nos damos cuenta. Es como que nos dieran una moneda que no la conociéramos de otro país y que tuviera un gran precio, o que miráramos, no sé, algo de valor. Esto es Cristo mismo. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se sujeta todo espíritu inmundo, todo espíritu mudo y sordo, toda enfermedad. Porque tú y yo lo exaltamos, sino porque el Padre lo exaltó. Porque Jesucristo, siendo hijo, se humilló y fue obediente, se sometió a la autoridad del Padre. Por eso Él pudo predicar el reino de Dios. Y siempre Jesús decía: el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios se ha acercado. Por eso Jesús, cuando se acercó a la ciudad, dice que aún los espíritus le reconocían y le decían: ¿qué vienes o qué vas a hacer antes de tiempo? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque sin tener que poner la mano, sin tener que hablar. Y dice muchas veces que Él les mandaba callar porque no quería que supieran la gente. También el libro de Lucas habla de una mujer que había gastado todo su dinero. Por 12 años estaba mala. Y dice que esa mujer decía: si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y me imagino qué tanto habría gastado la señora en tanto doctor o algo, porque dice que había gastado mucho. Pero cuando ella le tocó, ella calladita: si tan solo lo toco, seré sana. Y dice que cuando al instante que lo tocó, Jesús sintió que salió poder de Él para sanar. Y dijo: alguien me ha tocado diferente, alguien me ha tocado. Y la multitud que estaba alrededor de Él, sus discípulos, le dijeron:
pues toda la gente te toca. Es como cuando vamos entre mucha gente, ¿verdad? Para subirnos al avión o al carro o algo en el supermercado. Pero ¿quién dijo este toque es diferente? Y al ver esta mujer, al sentirse descubierta, que Jesús dijo, alguien me tocó diferente, ella dijo, yo, Señor, te he tocado. Muchas veces nosotros tenemos que tocar, y si alguien tan solo, cuando estamos sumergidos con ese poder del Señor, puede ser gente sanada. ¿No te gustaría ser ese vaso? Mira qué hermoso que aún Pedro, cuando dice que la sombra de Pedro sanaba, ¿dónde está eso? Valientes. Ese Pedro que le negó al Señor, sí, le negó, pero no se quedó ahí me quedo, sino que se paró y siguió adelante y dijo, Señor, te amo. Todas las veces que le negó 3 veces, Jesús después le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. A la 3ª vez Pedro le dijo, Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Y estamos aquí porque amamos al Señor. Pero sabes una cosa, la obediencia es importante. Reconocer la autoridad de Dios. Reconocer la autoridad. Y muchas veces batallamos porque no venimos a pedirle al Señor esa libertad. Dice la palabra de Dios que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo, y el Hijo puede usar, Jesucristo puede usar un hermano o una hermana, o tan solo hasta una prédica, por medio de, ahorita ya es más por YouTube, pero antes hasta por radio. Gente era sanada de cáncer, gente era liberada. Que el Dios de ayer no es hoy mismo, es el mismo y va a seguir siendo, porque ese es el Dios que nos llamó y nos dio autoridad, poder para predicar el reino de Dios, para no hacer como, ok, estoy bien en mi deleite, sino para decir, Señor, necesito que me liberes de esta influencia, de este poder o de esta tiniebla, porque nos conectamos a la fuente de vida que es Cristo, libertad, o a la fuente de las tinieblas, de la sociedad, como dice su palabra, nos trasladó de la tiniebla a la luz admirable. Dios lo ensaltó. ¿Por qué? Porque hubo esa humillación de Cristo, y Cristo no hizo las cosas sin antes verlas hacer al Padre. Él pasaba horas con el Padre. Así que hemos mirado 2 ejemplos. Hemos mirado ese ejemplo del centurión y hemos mirado el ejemplo de Cristo. Podemos tener, yo quiero ser como un centurión para tener esa autoridad y esa, que le diga a este ve para allá y que vaya, y para que le diga a este ven para acá. Pero la fe que hubo en este hombre también, porque dice que Jesucristo, dice que él se quedó maravillado al ver este hombre. ¿Cómo estamos hoy en día? La sociedad, los hijos. Parece que el poder es el que, como el enemigo quería tener el poder, quería llegar a ser como Dios para ser ensaltado. Como que en este tiempo la mayoría de la gente del mundo quiere ese poder para ser ensaltado, es para ser ellos vistos como hombres o mujeres buenas. Pero nosotros queremos el poder para hacer su voluntad. Para poder aprender, dice la palabra que tenemos que ser discípulos, y el discípulo aprende, o el hijo aprende, y no tenemos excusa. Cada área de nuestra alma
podemos decirle al Padre que nos llene. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, 39, 40, y les decía una parábola. Dice: ¿acaso un ciego guía a otro ciego? Hace una pregunta: ¿no caerán ambos en el hoyo? Y el 40, el discípulo, mira, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. No va a ser mayor, sino va a ser como su maestro. Por eso él pudo decir: van a ir a predicar el evangelio. Los envió. Tenemos que aprender a ser discípulos, y tenemos que no solamente aprender a ser discípulos, sino también después a discipular a otros, enseñar a otros. No solamente es el de recibir, sino el también dar. Y cuando ganamos, para mí, yo digo que cuando nosotros tenemos algo, podemos dar a otros. Como dijo cuando subían a orar, dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate. No tenemos excusa para decir: bueno, aquí en la iglesia no hay nadie que esté enfermo, aquí en la congregación. Podemos ir al hospital. Si queremos ir, ahí podemos: Señor, ¿con quién me vas a mandar ahí? O los puede mandar el Señor aquí para orar. Pero créelo cuando ores por las personas. También podemos liberar, ¿verdad? Esa autoridad se nos dio. Y muchas veces no tenemos esa autoridad también porque no respeto mis autoridades, brinco mis autoridades, hago lo que quiero. Romanos 13, del 1 y 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra: sometese toda persona, no dice algunos, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí misma. Es bien fuerte este versículo, porque si yo me opongo a una autoridad dada por Dios, Saúl era una autoridad que había reveládose con la autoridad de Dios, pero aún todavía estaba con esa autoridad, con esa unción, y David se ungió para ser el próximo rey, y no porque David dijo: yo voy a ser el segundo rey, así que te quitas Saúl porque ya yo voy a tomar tu lugar. No, lo andaba persiguiendo, incluso se metió, dice, a una cueva y le cortó un poquito de su vestido, ¿verdad? Y dijo: ay, Señor, le entró un gran temor. Entonces muchas veces hasta la autoridad, primariamente a veces hasta de nuestros padres no la enseñamos ni fuimos enseñados. Es bueno tener autoridad, y la autoridad suprema es Cristo Jesús. Cuando entramos a un trabajo tenemos autoridades de supervisores, managers, ¿verdad? Y si ese supervisor o manager no te da permiso, hace algo en contra de la palabra, abusa de ti, ¿tú crees que Dios no va a obrar? Va a obrar.
mirar algo más ahí con ellos. Si te despiden injustamente y tu hijo de Dios, ¿tú crees que Dios no hará justicia por sus hijos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dios siempre hace justicia por sus hijos. Pero tengo que someterme a las autoridades superiores. Y muchas veces no nos sometemos o no hay esa comunicación porque las autoridades en el conyugazgo, en el varón, la varona, no tenemos esa comunión y creemos que al estar de acuerdo tenemos que pensar igual. La autoridad de ese conyugazgo es el Señor, el cual nos da la respuesta a los dos. Yo puedo mirar en todos los evangelios que habla mucho acerca de la vida de Cristo, y Cristo es el enfocado en esos 4 evangelios. Pero también me sorprende esta historia que habla de esta mujer, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos. Muchas veces como que no nos damos tiempo, hacemos lo que queremos, decimos vamos a empezar a las 11, ni siquiera a las 11 empezamos, decimos, porque no hay esa responsabilidad ni ese compromiso con Dios, ya no digo ni con los hombres, porque se invita a orar a las 8 aquí, está abierto para quien guste, personas que necesitamos, y ya no digo ni por otro que intercedes, pero aunque sea por tu vida, por agradecer al Señor. Puedes decir, yo agradezco en mi casa, yo oro en mi casa, pero estamos como iglesia, como cuerpo en Cristo, como congregación, llamando a invitar a interceder. Y esta mañana salía un poco tarde y nos vinimos en carros separados, mi esposo y yo, y venía cantando y venía ya entonándome a lo de la oración, y sentía poner alabanzas de júbilo, poner a alabanzas, y empezaba, le di a la hermana su bandera, empezamos a declarar y a orar y a interceder. Y dice la palabra de Dios que entremos a su trono de acción, con acción de gracias, ¿verdad? A sus atrios con alabanza. Hay un atrio antes de llegar al trono de la gracia, es como este pasillo antes de salir allá afuera, ¿no? Y yo podía sentir como muchos todavía estaban acostados, estaban como todavía, como cuando dices, ay, hasta allá todavía. Y otros ya en la gracia, en ese trono de gracia, adorando y glorificando al Señor. Y me recordaba al Señor que siempre en la familia hay alguien, no sé en tu familia, ¿verdad? Pero hay alguien que siempre quiere tener la familia junta. Hay alguien que quiere celebrar, alguien que le gusta celebrar, hacer fiestas, ¿verdad? Y yo era una de esas, ¿verdad? Yo era el cumpleaños de mi mamá y reunía a mis hermanos. Es el cumpleaños de mi mamá. Nos vamos a ver en este restaurante, en el Red Lobster. Red Lobster, ¿verdad? No era Longhorn, era el Red Lobster. Y siempre íbamos por el pescado. Pues nos vamos a ir a ver en este. Y en esa mesa donde nos sentábamos los hijos, gozábamos de ese tiempo. Entonces, ¿cuánto más el Padre Celestial no va a estar también contento cuando sus hijos venimos y nos postramos, y en que sea uno a uno le damos algo de agradecimiento y le decimos, Señor, examina nuestro corazón? Dice la palabra de Dios que orar y velar para que no entremos en tentación.
creo que si una de las cosas que nos motiva y más que esperanza está el Espíritu Santo, el que nos llama y dice que nos anhela celosamente el Espíritu Santo. Y muchas veces no disfrutamos como hijos ese momento. Y a veces otras personas sí. Y aquí, como Jesús miró al centurión, que dijo: no he encontrado una fe en Israel como esta. También aquí es otra historia donde habla algo también del pan. Y en Mateo 15, 21 al 28 dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de ahí, de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El otro le dice: mi siervo está enfermo. Pero este dice que era un demonio el que la estaba atormentando a su hija. Dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: ¿no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel? El 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: ¿no acaso vienes tomar el pan de los hijos y echarlo a las perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa y de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso es poder cuando nos deleitamos y no comemos a la apresurada, sino cuando nos deleitamos de esta palabra, de esta escritura, porque la palabra que se hizo carne habitó entre el pueblo y habita entre nosotros y puede escucharnos. Y ya no somos más perrillos, somos hijos para sentarnos a comer pan. Y si el Señor tuvo misericordia de esta mujer, ¿qué acaso no tendrá misericordia de un hijo, de una hija, de un amigo, de una hermana que le pida a Dios que se ha liberado de ese demonio que lo atormenta? Y puede ser ese demonio de vicio, puede ser esa enfermedad, yo no sé, ese espíritu inmundo. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que creemos y que gracias a Dios podemos sentarnos a la mesa y comer de ese pan, porque esa es la liberación, el pan de los hijos. Pero muchas veces despreciamos el pan. No, es que yo estoy tan bien. No, es que pues mira aquel está más. No, aquel es un hipócrita. Si quieren cambiarme a mí, no, que cambien a sus hijos, que cambien a sus maridos, que cambien a sus esposas. O cámbiate tú mismo, como le decían a Jesús. Cúrate tú mismo. Cuando nos humillamos y tenemos esta actitud que tuvo esta mujer, podemos decirle al Señor: ten misericordia de mí. Eso es el reconocer la autoridad del Padre, el privilegio que tenemos de ser hijos. Y si hijos, decimos que somos hijos, comportémonos como hijos. Dios no tiene hijastros, Dios tiene hijos.
La palabra de Dios habla de un hombre llamado Simón también. Y en Hechos, capítulo 8, versículo del 4 al 25. Habla de, en Hechos 8, 4 dice, pero los que fueron esparcidos, está hablando de los discípulos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Felipe, un discípulo de Jesús, fue a Samaria y les predicaba a Cristo. Acordémonos que en Samaria ya había sido evangelizada o predicada por la mujer que había tenido muchos maridos, y que la sed que esa mujer tenía no era un marido, era la sed de Cristo. Esa mujer fue y dice que se convirtió toda la ciudad. En Juan 4 lo menciona. Pero aquí en Hechos habla que Felipe entonces fue a predicarles a Cristo. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía. Oyendo pues y viendo las señales que hacía. Porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El 8, así que había un gran gozo en aquella ciudad. El 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el pequeño hasta el grande. Imagínate al brujo o al mago, ¿quién lo escuchaba? Desde los más pequeños hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. El 11, y le estaban atentos porque por sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Pero también aquí él dice, el 12, pero también creyó Simón. O sea, el mago también vino a creer, él mismo, y habiéndose también se bautizó y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. El mago estaba atónito porque caminaba junto con Felipe o estaba mirando lo que hacía Felipe. Del 14 al 25 en Hechos 8 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Mandaron a otros dos, mandaron más refuerzos. El 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Esta ciudad ya había recibido el evangelio, habían habido sanación, pero no habían recibido al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, darme también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El 21,
¿no tienes tu parte ni suerte en este asunto? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogar vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y necesitamos, por eso es que aunque este hombre Simón ya había sido bautizado, ya había sido evangelizado, pero en su corazón todavía había amargura, todavía había cárceles. Dice que Pedro le dijo: arrepiéntete de tu maldad, porque estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Cuando actuamos en esa actitud, todavía hay prisiones de maldad. Podemos venir a decirle al Padre: Señor, yo no quiero estar en esas prisiones de maldad, porque lo que yo digo que creo no lo manifiesto, porque todavía yo tengo el deseo, la concupiscencia de esto. Señor, saca de mí eso. No hay nada imposible para Dios. Y dice que a los que le creen todo le es posible. Por eso la iglesia necesita de ese pan, de la liberación, de la sanidad, porque ese es el Dios que nos dio esa libertad, que nos dio ese poder. La palabra nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadidura. Al principio leíamos que les dio el poder y la autoridad y los envió a predicar el reino. Ya tengo el poder, ya tengo la autoridad, pero ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino? Pregúntale al que está a tu lado, pregúntale: ¿qué es el reino? Podemos decir: ay, qué fiesta, es una fiesta, ¿verdad? El reino, nos imaginamos como los reinos de aquí. ¿Qué es el reino? Dice la palabra de Dios en Romanos 14, 17 al 18: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Lo crees? Entonces no debemos de buscar el gozo ni hacer la justicia por nosotros mismos, o buscar esa paz. Ay, qué paz, ¿verdad? Doy paz aún en las situaciones cuando iban en el mar y que la tormenta se ponía ahí toda y Jesús estaba dormido. Despiértate, que no miras que perecemos, ¿verdad? Pero cuando Jesús reprendió a los vientos que eran contrarios, dice que hubo gran bonanza, grande paz, silencio. Tenemos esa autoridad para dejar paz, para vivir en la paz de Cristo, que dice que nos dejó esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón, esa paz que no la podemos comprar como la quería comprar Simón el mago, ¿verdad? Esa paz que no la podemos comprar, esa justicia que muchos hombres lo quieren aplicar ojo por ojo y diente por diente. Esta justicia, la que viene del Padre, el que dice: Abraham creyó y le fue juntado por justicia. Ese gozo que es la fortaleza que nos ayuda a mantenernos, a estar firmes.
El 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Si yo le sirvo al Señor, le agrado, o lo que dice aquí, agrado a Dios y es aprobado por los hombres. No es la justicia muchas veces que creemos, pero quiero hacer justicia. A ver, ven para acá. ¿Por qué andas hablando de mí? ¿Verdad? Esa justicia que muchas veces, ¿por qué estás hablando de mí si esto y esto, no? Que queremos así. No, pero yo no me lo merecía. ¿Cuántas excusas ponemos para querernos hacer justicia? Y el Señor nos mira, muy bonito te defendiste, ¿verdad? Sin esperar en mí. Y muchos cuando los niños ahí, no, pues él me pegó y yo también le pegué y nos ponemos como niños. Dile al que está a tu lado que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque recibimos al Espíritu de Cristo. Y si recibí al Espíritu de Cristo, ese reino debe de manifestarse en mi vida. Por obediencia o consecuencia. La autoridad muchas veces no aprendíamos, no vayas para allá, y nos daban nuestra buena, ¿verdad? Ahí nos esperaban para el castigo o para el palo que nos dieran, para la vara, el cinturón o eso. Por obediencia o por consecuencia. ¿Cómo queremos aprender? Por obediencia, nos conviene por obediencia. Apocalipsis 18 del 1 al 5 dice que el Señor nos invita a salir. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamaba con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han sido o han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornificado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí, el 4, y oí otra voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha cortado de sus maldades. Dios se ha acordado de sus maldades. Porque si la Babilonia fue durante el tiempo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, porque ahora Apocalipsis Juan lo vuelve a mencionar? Porque es un espíritu en el mundo que embriaga al pueblo, al mundo, pero no solamente al mundo, sino que aún los hijos llegaron ahí. Y dice que aún hasta los reyes han fornificado con ella y sus mercaderes de la tierra. Dice que salgamos de ella, que no seamos partícipes. Queremos salir de esa contaminación. Yo digo, Señor, yo quiero salir. Yo no quiero porque me conviene. Dice que no quiero recibir parte de esas plagas que vienen ahí. Cuando el Señor manda juicios, la tierra o al pueblo, dice que el pueblo fue llevado por los babilonios, ¿verdad? Por Nabucodonosor.
Y cuando el enemigo nos roba, dice que la ciudad quedó vacía, que quedó vallado, las paredes cayeron, las puertas se quemaron. Y dice que hubo un tiempo de restauración. Y ese tiempo de restauración el Señor usó a dos hombres. Usó a Nehemías y usó a Esdras. Esdras era el sacerdote escriba, pero Nehemías también era un gobernante que trabajaba en la corte de Persia. Después de Babilonia vienen los medos y los persas, y el pueblo queda cautivo. Y cuando queremos construir otra vez y reconstruir, porque se nos dio autoridad y poder y miramos que lo usamos mal y que nuestros hogares quedaron ahí o que quedamos ahí, como habla aquí en la palabra de Dios, que el pueblo cayó ahí y en esa en ese ambiente, en esa embriaguez de la Babilonia, y el Señor le dice que salga. Así hubo un tiempo para que el pueblo de Dios también saliera y regresara, y no regresaron todos al mismo tiempo. Unos quedaron todavía, pero los que salieron empezaron a reconstruir, y algunos ya estamos construyendo, otros vamos en proceso, como decía. Y en esa construcción, en ese levantamiento, en reconstruir los muros, se levantaron opositores a burlarse de los que estaban construyendo. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8 del 1 al 3. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todos el pueblo estaba atento al libro de la ley. El 8:6. Bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Nehemías, Esdras fueron de bendición para el pueblo. Dice que leyó el libro, empezaron a reconocer, a pedir perdón, empezaron a inclinarse y empezaron a bendecir el nombre del Señor. Del 9 al 12 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribas y los levitas que harían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os estéis triste ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba llorando, oyendo las palabras de la ley. El 10, y luego le dijo, ir a comer grosura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada, preparado porque el día santo es a nuestro Señor. No nos entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callar porque el día santo, y no se entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Cuando nosotros reconocemos y que es lo que nos aparta del Señor son nuestras
nuestras acciones, sino es que Dios es el que nos castiga. Eres nuestra consecuencia cuando actuamos o no obedecemos, como dije, por obediencia o por consecuencia. La consecuencia ellos de no haber obedecido fueron llevados cautivos. Pero cuando regresen y empiezan a edificar, dice la palabra de Dios, que Esdras y los levitas les empezaron a explicar lo de la ley. Cuando entendemos, y por eso digo, necesitamos comer y saborear del Señor, porque cuando leemos la escritura nos podemos meter y podemos reconocer que necesitamos de Él, que necesitamos ser ministrados. El reino de Dios es poder, autoridad, pero ¿cómo somos como hijos? ¿Hijos corruptos de esa autoridad y de ese poder? ¿Cómo está nuestro corazón? En esta mañana yo te voy a pedir, si gustas, ponerte de pie. Dice la palabra de Dios que el pueblo era como uno y que tenían ese sentir de que habían falladole al Señor porque se había leído la ley de Moisés y es como que estaban mirando, no hicimos esto, no hicimos esto y no hicimos esto. Y dice la palabra del Señor que Él pondría su ley en nuestro corazón. Ese poder y autoridad que el Señor nos dio. Estamos orando por los enfermos. Estamos orando para liberación. Padre, en esta mañana te bendecimos y reconocemos, Señor, que necesitamos, Padre, orar por los enfermos, que necesitamos, Señor, predicar